Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este ciclo de webinars de actualización con expertos internacionales y nacionales. En el día de hoy nos vamos a tener el gusto de compartir una charla con el doctor Pablo Ingelmo, quien nos va a hablar sobre dolor crónico posquirúrgico en pediatría. El doctor Pablo Ingelmo es anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos en Canadá. Él es el director del Centro Interdisciplinario de Tratamiento del Dolor Complejo de Familia Edwards en la Universidad McGill en Montreal. Es una persona que dedica gran parte de su tiempo a la investigación, sobre todo la investigación en dolor, y es un apasionado de su especialidad. Quizás muchos lo conozcan porque tiene numerosas publicaciones, ha escrito más de 7 libros, colaborado en numerosos capítulos y publicado más de 100 trabajos de investigación en revistas indexadas. Bueno, es para nosotros un honor compartir esta charla con el doctor y espero que sea de su agrado. Un gran saludo desde Montreal. Mi nombre es Pablo Ingelmo, soy director del Centro Interdisciplinario de la Familia Edwards para el tratamiento de chicos con dolor complejo en la Universidad McGill en Montreal. Y como primera cosa quiero agradecerles por haberme invitado a compartir con ustedes lo que nosotros hacemos aquí y hablarles hoy de dolor crónico posquirúrgico. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses en este tema, sino solo agradecer a las personas que sponsorizan nuestro trabajo, empezando por la Fundación Louise and Allen Edwards y el Montreal Children's Hospital Foundation y el Instituto de Investigación en la Salud de Canadá. Yo soy parte del Allen Edwards, del Centro Allen Edwards para la Investigación del Dolor Crónico, de Research, del Network de Research de Investigación en Dolor de Quebec, del Grupo de Investigación Spine y del Instituto de Investigación del Centro de Salud de la Universidad McGill. El dolor crónico posquirúrgico es un dolor que se desarrolla o aumenta después de un intervento quirúrgico, que está en relación o en la zona del área quirúrgica, que persiste por más tiempo el tiempo normal de curación de las heridas. En general lo consideramos 3 meses. Y no hay otras causas asociadas que puedan explicar ese dolor, como una infección, una recurrencia de cáncer o una condición preexistente que no esté relacionada con la cirugía. En los próximos 30 minutos voy a tratar de tener su atención para que hablemos del reconocimiento de la importancia del dolor crónico posquirúrgico como una complicación perioperatoria muy frecuente en los niños, de identificar los predictores de dolor crónico posquirúrgico e idealmente tratar de hablar sobre los distintos problemas que tenemos para tratar el dolor crónico posquirúrgico en chicos. La primera pregunta que nos ponemos en este tema es por qué una persona que va a tener una cirugía va a seguir teniendo dolor mucho tiempo después de la cirugía. En la derecha de la pantalla pueden ver que hay dos niños, uno es un adolescente arriba y abajo es una niña de 5 años. Los dos niños tuvieron cirugías que incluían una toracotomía. El niño arriba tenía dolor asociado a la cicatriz, pero en la parte inferior de la cicatriz, junto con un problema asociado a un tubo de drenaje. Y la niña acá abajo tenía solo dolor en el tubo de drenaje. Cirugías muy parecidas, edades distintas, implicancias distintas. ¿Por qué estos dos niños tuvieron este problema? La primera cosa que se nos viene en la mente, y esto nos trae a la memoria el dolor posamputación, es que hay un neuroma en algún lugar
de un nervio que estuvo cortado que genera descargas autónomas. Otra posibilidad es que se haya producido, asociado a un input nociceptivo muy fuerte, cambios en la microglía y en los astrocitos a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el cordón posterior de la médula espinal. También sabemos que cuando hay una activación nociceptiva importante, hay un cambio en la modulación. Básicamente lo que pasa es que los sistemas inhibitorios dejan de funcionar y los sistemas facilitatorios de la transmisión nociceptiva van a tomar mayor fuerza. Pero también hay cambios compensatorios y reactivos en los componentes osteomusculares. No es solamente un problema de dolor neuropático, sino que hay, en muchos casos es un dolor mixto. Estos cambios en la sensación son permanentes, lo que no quiere decir que no puedan revertirse. Lo que no son es transitorios en sí mismos, necesitan algún tipo de tratamiento para mejorar. Por ejemplo, sabemos que en el dolor neuropático, específicamente en el dolor crónico postquirúrgico, hay células del tipo GABA que van a morir. Y teniendo pocas células GABA, vas a tener menos posibilidades de que tus sistemas inhibitorios a nivel medular hagan su trabajo. También lo que sabemos es que en el dolor neuropático, no específicamente por ahora demostrado, las células, los natural killers, no van a dejar de funcionar. Cuando un natural killer no funciona, pueden pasar dos cosas. La primera es que tus nervios que están funcionando mal no van a ser reparados. La segunda es que la activación del nervio va a transformarse en descarga ectópica automática. Tercera cosa, y esto es particular del dolor crónico postquirúrgico en los chicos, es que hay un cambio en la metilación del ADN, sea a nivel espinal, sea a nivel cortical. Y esto genera cambios en los pathways de comunicación de la dopamina. Estos pathways tienen mucho que ver en la respuesta emocional al dolor. En este estudio que duró 21 años, posiblemente un poquito más, Sue Walker en Londres nos muestra que chiquitos que fueron operados en edad neonatal, niños de términe y niños pretérmine, van a cambiar su sensibilidad de manera permanente. Este cambio en la sensibilidad ocurre sea a nivel de la cicatriz, sea a nivel generalizado. Estos cambios son más prominentes en las niñas, como lo ven en la línea roja, y además hay cambios que son dependientes del género, o sea, las niñas tienen una amígdala más pequeña que los varones. Esto significa que su capacidad de entender el dolor es distinta, sea en niñitos con prematuridad o en niños nacidos a término. El dolor crónico postquirúrgico se puede presentar en cualquier cirugía. Estos son números que son parecidos en todos lados, son europeos, canadienses, americanos y posiblemente latinoamericanos también. La cirugía de escoliosis, la cirugía de NAS, para el pectus excavatum no invasivo, las toracotomías, 1 de cada 5 chicos va a tener dolor crónico postquirúrgico. La cirugía cardíaca, 1 de cada 5, dando vueltas por ahí. La neurocirugía puede llegar al 10%, pero hay algunos reportes en adultos que hablan de hasta un 25% de personas que tienen cirugía, craniotomías, que van a continuar con cefalea postquirúrgica. La cirugía general y la cirugía urológica
la cirugía que nosotros hacemos todos los días, las hernias inguinales, las orquidopexias, todo ese tipo de cirugías tiene una incidencia muy alta, hasta el 10% pueden llegar de dolor crónico postquirúrgico. Y podemos predecir el dolor crónico postquirúrgico. En nuestro grupo de investigación Spine en el Children, dedicamos bastante tiempo a entender quiénes son estos pacientes. Toda la información que les voy a dar corresponde a datos que vienen de un solo modelo clínico, que es la cirugía de la escoliosis. Así que entiendan que transferir esta información a otros modelos clínicos podría no ser muy preciso. De todas maneras, es una cosa importante entender que algunas características son comunes en distintos tipos de cirugía. En este estudio que fue hecho por don Daniel Okai, vimos el valor predictivo de las trayectorias del dolor en chicos que tenían, que iban a tener una cirugía por su escoliosis idiopática. Y lo que vimos es que si estudiábamos los niños en los primeros días después de la cirugía, nos encontramos que había distintos patrones mirando a la intensidad del dolor. Entonces había un grupo de pacientes que tenían dolor elevado desde el primer día hasta el día que se iban del hospital. Otro grupo de pacientes, aún más interesante, tenían un poco dolor en los primeros días de la cirugía, pero el dolor iba aumentando a medida que se acercaba el día de la externación. El grupo más numeroso, en general, mantenían un dolor que iba descendiendo o era mínimo durante los primeros días de la cirugía. Cabe decir que este grupo de pacientes estaban tratados con morfina espinal, analgesia controlada por el paciente, infusiones con ketamina, antiinflamatorios no esteroides, fisioterapia en el primer día de la cirugía. Es una serie de programas de analgesia postoperatoria extremadamente eficaces y, si queremos, agresivos. Lo que nos encontramos en este grupo pequeño de pacientes, está alrededor del 20% de todos, en el que siempre tienen dolor o van a aumentar su dolor inmediatamente después de la cirugía. Es que si los miramos en función de lo que les pasaba antes de la cirugía, estos chicos tenían mucha más ansiedad y catastrofizaban. Es decir, todo era un problema suyo, todo el mundo estaba contra ellos, y es una expresión de por qué me está pasando todo esto a mí. No dormían bien, tenían dolor antes de la cirugía y tomaban medicamentos para el dolor antes de la cirugía. 6 meses después de la cirugía, estos niñitos seguían teniendo dolor y necesitaban medicamentos, no iban a la escuela o no estaban trabajando, y su calidad de vida era realmente baja, comparada con los chiquitos que no tenían dolor. Entonces aquí tenemos una serie de características muy interesantes. Si estás ansioso antes de la cirugía, si catastrofizás antes de la cirugía, si no duermes bien antes de la cirugía, si tienes dolor antes de la cirugía y si tienes que tomar medicamentos antes de la cirugía, estos son factores de riesgo. Y estos chiquitos, estos factores de riesgo, más un dolor postoperatorio intenso que continúa en los primeros días de la cirugía, son todos indicadores de que este niño va a tener una gran chance de tener dolor crónico postquirúrgico. Mensaje de esta diapositiva: podemos saber quiénes pueden ser candidatos a tener dolor crónico postquirúrgico antes de la cirugía y en los primeros días después de la cirugía. El dolor de estos niños con dolor crónico postquirúrgico es en general de tipo neuropático. Estos son datos de nuestro grupo, pero también fueron replicados en Europa, en Canadá y en Estados Unidos y en Japón. Y lo que tiene es que este dolor neuropático impacta sobre la actividad funcional, pero sobre todo en el componente emocional del dolor, el componente afectivo del dolor. No es tanto la intensidad, medida como
0 a 10 o con una paz, sino que es más el aspecto emocional y lo que ellos no pueden hacer por tener ese dolor, independiente de que sea alto. Otra vez, varios estudios han mostrado que, por ejemplo, en una escoliosis, si uno tiene un dolor leve, mayor de 3 o más, 2 semanas después que se fueron del hospital, esto se puede saber con solo una llamada telefónica, estos niñitos van a tener 3 veces más posibilidad de tener dolor crónico postquirúrgico a 6 meses o a un año. Y si hablamos de cirugía general ambulatoria en niñitos que recibieron anestesia regional, bloqueos durante la cirugía. Este estudio fue hecho por Valerio Mossetti en Italia. Es un estudio multicéntrico muy importante en cuanto al número de los pacientes. La posibilidad de tener, si un paciente tiene dolor de más de 3 a un mes después de la cirugía, te da un aumento de la posibilidad de 13 veces tener dolor crónico postquirúrgico a 6 meses. No tenemos necesidad de ningún tipo de instrumental, ni siquiera de un examen físico, ni siquiera de una máquina. Necesitamos un teléfono para poder predecir con una gran posibilidad de certeza que nuestros pacientes van a tener dolor o que pueden tener dolor crónico postquirúrgico. Pero en realidad el dolor es algo bastante más complejo que solamente cables, cicatrices, conexiones. Incluye los aspectos emocionales, incluye cómo uno entiende el dolor, los aspectos cognitivos, incluye los comportamientos asociados al dolor, desde el punto de vista físico, la capacidad de rehabilitarse físicamente, o la capacidad de prevenir el movimiento por miedo a tener dolor. Y estos procesos tienen que ver con otras cosas que en realidad las decimos, pero que en niños no está bien estudiados, por ejemplo, la epigenética o los componentes genéticos de predicción que no han sido estudiados todavía en niños. De hecho, hay solo 4 estudios que hablan de una conexión indirecta basada sobre los estudios hechos en adultos, pero que nunca probaron una asociación genética entre el dolor crónico postquirúrgico y modificaciones epigenéticas en los niños. Esto sí se vio en adultos, pero en niños todavía no está probado. Así que el concepto, el mensaje es, atención, no podemos concentrar todo en la nocicepción, que es el proceso de transmisión de la información desde la zona que tuvo la lesión hasta el cerebro, sino que todo lo que está alrededor de eso tiene tanta, y en algunos casos más importancia, que la nocicepción en sí misma. De hecho, es poco probable que nosotros podamos controlar todos los aspectos del dolor agudo y de la prevención del dolor agudo hacia el crónico solamente tratando el dolor agudo. Este es un trabajo muy reciente y muy interesante en el que un grupo de pacientes con fibromialgia no tiene nada que ver con dolor crónico postquirúrgico, pero nos lleva a la idea. Dolor generalizado de origen osteomuscular en teoría, con componente neuropático, bastante parecido en cuanto a la descripción del dolor que les hice hasta ahora, pero sin un origen traumático, o sea, una cicatriz o una cirugía. Y se compararon personas que catastrofizaban, que sufrían su dolor en sí mismo y que veían la realidad con una visión mucho más negativa, con personas que no tenían una visión tan negativa de su propio dolor. Y lo que encontraron es que la intensidad del dolor, la difusión del dolor en todo el cuerpo de estas personas y la activación de ciertas zonas en el cerebro de estas personas era mucho más pronunciado en las personas que catastrofizaban. De esta manera podemos pensar que el componente psicológico y afectivo
de al menos este tipo de dolor está muy asociado a cambios en el cerebro, no solamente en la periferia, no solamente en la médula espinal. Nosotros medimos los niveles de catastrofización de nuestros pacientes con escoliosis idiopática y vimos que los pacientes que catastrofizaban, ¿sí? Y esto es aplicarles una escala, y una escala que se completa en 15 minutos, está traducido en español y es gratis, se correlacionaba con el estado de ansiedad o la ansiedad efectiva de estos pacientes antes de la cirugía, con un grupo de pacientes que no querían hacer actividad física por tener miedo al dolor, y con el dolor antes de la cirugía. La buena noticia es que la catastrofización puede cambiar. Si trabajamos con nuestros psicólogos y con los fisioterapistas, estos pacientes mejoran, y mejoran antes de la cirugía y también mejoran después de la cirugía. Así que esto no es una cuestión brutalmente física e inamovible. Hay que trabajar con estos pacientes cuando los identificamos rápidamente, antes de la cirugía idealmente, o después de la cirugía. Repito, esto se puede identificar, estas características de nuestros pacientes se pueden identificar con un cuestionario, hablando con los pacientes. Lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer un trabajador social, lo puede hacer un doctor. No necesitamos de resonancias magnéticas funcionales para identificar a un paciente que catastrofiza. En este estudio muy interesante de Dean Williams y Richard Howard, ellos mostraron el modelo que tienen para asistir a sus pacientes con dolor crónico posquirúrgico en Londres. Y si miramos esto, es básicamente el modelo, o sea, de una evaluación inicial multidisciplinaria, programas de educación, tratamiento médico, tratamiento físico, fisioterapia básicamente, y tratamiento psicológico. Es lo que hacemos todos los centros de dolor complejo en el mundo. Básicamente esto es el standard of care, esto es el gold estándar de nuestra práctica clínica. Pero la mayor parte de nosotros que no trabajamos en centros de dolor complejo, esta parte no la tenemos. Así que nos queda solo el tratamiento médico. Y si jugamos a tratar de corregir todo con lo que solamente podemos hacer, los medicamentos, los bloqueos, es posible que nuestros resultados no sean óptimos. Así que este es el primer mensaje que quiero darles respecto al tratamiento. El dolor crónico posquirúrgico es un dolor complejo y necesita de la asistencia. No podemos dejar a nuestros pacientes solos, así que vamos a tener que liderar el tratamiento de estos pacientes si no tenemos psicólogos y si no tenemos fisioterapistas. Pero en casi todos los hospitales hay fisioterapistas y en casi todos los hospitales hay psicólogos. Es nuestro deber y obligación llevar a nuestros pacientes a que reciban el tratamiento adecuado, además del nuestro. Lleva más tiempo, es verdad, y mucho más esfuerzo. ¿Qué sabemos sobre el tratamiento farmacológico del dolor crónico no oncológico en chicos y específicamente en el dolor crónico posquirúrgico? En esta revisión de las revisiones sistemáticas hechas para los tratamientos de dolor crónico posquirúrgico, incluyendo el dolor neuropático o el dolor osteomuscular, Eccleston y un grupo de personas muy importantes nos dicen, hey, no tenemos mucha evidencia de que esto sirva o haga daño. No lo sabemos, porque no lo estudiamos. Lo repito, no tenemos idea basado sobre estudios de alta calidad si los tratamientos que todo el mundo está usando, inclusive nosotros, son eficaces
o son dañosos. Y la conclusión de este grupo es, visto que todos los estamos usando off-label, porque no hay autorizaciones ni estudios hechos para que se autoricen estos medicamentos, al menos tenemos que pensar en los efectos adversos y tratar de reducir los efectos adversos. No solo pensar en la eficacia, pero también en la seguridad. Estos son datos nuestros. Si miramos la eficacia de los medicamentos para el tratamiento de dolor crónico postquirúrgico en nuestra clínica, en Montreal, los gabapentinoides son eficaces en menos de 1 de cada 3. Y la combinación de gabapentinoide y antidepresivo, inclusive menos. Los pacientes no perciben beneficios, 1 de cada 4. Y cuando le sumamos más analgésicos, con la idea de trasladar la información que tenemos desde el dolor agudo al dolor crónico, la cosa se pone un poquito más, porque la eficacia se reduce después de 2 medicamentos. Así que, aparentemente, basado en lo que nosotros estamos viendo en nuestra clínica, y de hecho no hay otros estudios disponibles hasta la semana pasada que lo estuvimos mirando, sumar más medicamentos o utilizar una analgesia balanceada para tratar dolor crónico postquirúrgico no tendría una gran eficacia. ¿Y qué pasa con los efectos adversos? Durante el primer mes, nuestros pacientes, 7 de cada 10 de nuestros pacientes, o un poquito más, digamos 3/4, creo que a 4 van a referir que tienen efectos adversos, y algunos de esos muy serios. Imagínense que un chico que va a la escuela, que está mareado, que tiene cefalea, que está cansado, que no puede hacer sus cosas. Si el chico era disfuncional desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista físico, y nosotros le ponemos estos medicamentos, el cuadro se complica aún más. Y específicamente en el crónico postquirúrgico, ¿cómo funciona la cosa? Aún peor. Aparentemente, las combinaciones para el tratamiento del dolor neuropático en el dolor crónico postquirúrgico no funcionan muy bien, al menos en nuestra clínica. Pero sí lo que vimos es que si encima le seguimos poniendo otros medicamentos, y estos medicamentos pueden ser antiinflamatorios no esteroides, medicamentos para dormir, cualquier otra cosa, todos juntos, les aseguramos, después de 4 medicamentos, que todos van a tener efectos adversos. Esto es una llamada de atención. Es un estudio de población muy grande en Suecia, que nos hace ver que los chicos que toman gabapentinoides tienen más chances de suicidarse y de morir por los intentos de suicidio, de tener overdose con los gabapentinoides u otros medicamentos, de tener accidentes, incluye traumas, trauma cránico, accidente de tránsito, peleas, digamos, daño por encuentros violentos o ir a la cárcel. Estos datos en adolescentes de 15 a 25 años, 24 años, replican los mismos datos de adultos con dolor crónico y con dolor neuropático. En nuestro centro tomamos como obligación informar a los padres de este tipo de problema antes de prescribir gabapentinoides, igual que informamos a los padres y al niño o a los adolescentes de las posibilidades de intento de suicidio con los antidepresivos. Es algo que está descrito, que está en las indicaciones de los medicamentos y que es importante tenerlo en cuenta e informarlo a nuestros pacientes. En otro estudio que no está publicado, pero posiblemente será publicado dentro de unos meses, estudiamos las características de todos nuestros pacientes basados en una serie de cuestionarios y en las palabras.
en las palabras, en la manera en que ellos describen su dolor. Y lo que utilizamos fueron cuestionarios de catastrofización, acá en el primero, cuestionarios de dolor neuropático, cuestionarios de función física, cuestionarios para depresión y ansiedad, cuestionarios para sueño, y después una serie de palabras que describen su propio dolor utilizando una escala que está validada para adolescentes. ¿Y qué encontramos? Que hay 3 tipos de pacientes en general que vienen a nuestra clínica. Así que esto es un bias de selección importante. Son pacientes con dolor complejo. Y en nuestra clínica, que recibe solo pacientes con dolor complejo, nos encontramos que había 3 grupos. Un grupo que es el grupo en azul, si quieres, el más numeroso, y es posiblemente donde están nuestros pacientes con dolor crónico posquirúrgico en su mayoría, que nosotros llamamos adaptado al dolor, que es capaz de funcionar, tiene bajos niveles de disfunción física o psicológica, duermen mejor, no están muy complicados. Después tenemos un segundo grupo que catastrofiza un poquito más, que tiene dolor neuropático, que tienen mayor disabilidad física, entre moderada, media y moderada y grave, que están deprimidos y que no duermen bien. Algunos de nuestros pacientes con dolor crónico posquirúrgico, especialmente los que anduvieron mucho tiempo dando vueltas buscando ayuda, están en ese grupo. El grupo que tiene altos componentes de síntomas somáticos, en general no corresponden a pacientes con dolor crónico posquirúrgico, a no ser que tuvieran este tipo de problemas de dolor crónico antes. Estos son pacientes muy complejos y que en realidad están fuera de la temática de lo que vamos a hablar hoy. Otra cosa que hacemos en nuestra clínica desde nuestro centro desde el 2016, y lo hacemos para todos los pacientes, es medir cómo sienten la nocicepción. Y utilizamos una metodología bastante compleja si querés, que se utiliza para investigación, que es el Quantitative Sensory Testing, el test de cuantificación sensorial, y medimos la función del sistema descendente inhibitorio. Son todos métodos no invasivos que se hacen en una sesión de 45 minutos, 1 hora, y nos permiten identificar cómo son nuestros pacientes. Y en lo que vimos, por ejemplo, que hay un grupo de pacientes, aquí lo ven a la derecha, que van a tener sensibilización periférica, otro grupo que va a tener sensibilización central y otro grupo que va a tener un sistema descendente inhibitorio ineficiente puro. Estos son los menos. Los más son combinaciones de estos 3. ¿Dónde están los 2 pacientes con dolor crónico posquirúrgico? En general, son pacientes que tienen sensibilización central pero no periférica, o que tienen una combinación de sensibilización central con menos sensibilización periférica, pero un buen sistema descendente inhibitorio. Y esto les permite hacer una caracterización distinta. ¿Para qué nos sirve todo esto? Si no es para hacer investigación o publicar un artículo más. Nos sirve para generar un protocolo basado en el mecanismo de dolor. Entonces nosotros decimos, si vos tenés alodinia y sumación temporal, esto quiere decir tenés una sensibilización central, nosotros te vamos a tratar con gabapentinoides o ketamina endovenosa. Punto. No te vamos a tratar con otra cosa, desde el punto de vista farmacológico. Si vos tenés sensibilización, o sea, tenés dolor a la presión, podemos medir eso con un algómetro, o tenés activación de las fibras finas, y esto es de la fibra C, y esto lo medís con un pequeño pincelito. Te vamos a tratar con antiinflamatorios no esteroides, con una crema tópica si la zona está localizada, o con un bloqueo. Y después, como segunda línea, con lidocaína endovenosa o con carbamazepina. Y si tienes un sistema descendente inhibitorio, lo primero que vamos a hacer es tratarte con terapia psicológica y con fisioterapia. Y eventualmente un poco de clonidina que te va también a ayudar a dormir.
Los antidepresivos, sean de recaptación de la serotonina, específicos de recaptación de serotonina o tricíclicos, vienen después. Por lo que ya hablamos en términos de morbidez. ¿Y cómo funciona esto? Lo que hicimos fue medir pacientes sin el QST, pacientes con QST, y lo que vimos es que nos cambió completamente la manera de prescribir los medicamentos. De hecho, utilizamos mucho menos medicamentos, orientamos inclusive los bloqueos, mucho más, reducimos, si queremos, el número de bloqueos, y el resultado no cambió. Así que utilizamos menos medicamentos y tenemos la misma eficacia. Para decirlo clarito, protegimos a nuestros pacientes teniendo esta política. Y ustedes son anestesistas, y algunos de ustedes no son anestesistas, pero también ponen agujas. Y se preguntan si podemos hacer bloqueo, ¿no? Y este trabajo que publicamos dos fellows que vinieron a estudiar con nosotros de Chile, personas extraordinarias y muy inteligentes, Eduardo Vega y Gonzalo Rivera, nos permitió identificar que los bloqueos son útiles como instrumentos terapéuticos y diagnósticos en chicos con dolor crónico postquirúrgico, solo cuando se utilizan como parte de un programa interdisciplinario. ¿Y qué les quiero decir? Que el 4% de sus pacientes, 5% de sus pacientes, si le van muy bien y son muy buenos, el 10% de sus pacientes van a resolver completamente su problema con una sola inyección. El bloqueo ayuda, pero no completa el tratamiento. Si ponemos todo junto, tratamiento psicológico, fisioterapia, ayuda para la escuela, medicamentos eventualmente y si hace falta, y el bloqueo, 70% de los pacientes van a tener beneficios. A 6 meses. Esto significa que si no usamos los bloqueos y tenemos el resto de las cosas, por ahí no estamos haciendo un buen trabajo. O sea, las dos formas de mirar la realidad son válidas. Si tu mensaje va a ser yo con un bloqueo te resuelvo el problema, posiblemente no. Pero si tu mensaje va a ser con la psicología, con los medicamentos, con la fisioterapia, te voy a resolver el problema y no necesito el bloqueo, posiblemente tampoco. Está algo en el medio. Para terminar, quería mostrarles un ejemplo de un chico con un dolor crónico postquirúrgico extremadamente complejo, porque tenía una lesión que le producía dolor antes de la cirugía. Este niñito fue operado por un linfangioma, que como pueden ver aquí está entre la escápula y la pared torácica, a nivel torácico T3, T4. Una recidiva, le hicieron crioterapia y radiofrecuencia para tratar la segunda y la tercera recidiva. El niño seguía teniendo dolor y lo que decía es que él tenía una cosa. Y siempre me decía, Doc, haga que los cirujanos me saquen esta cosa, porque la cosa está ahí y yo la siento. Por supuesto lo culpamos, le dijimos que estaba loco, que tenía problemas psicológicos, estoy haciendo una exageración de esto, que tenía problemas en la casa, que no quería ir a la escuela, todo el mundo lo culpaba a este pobre Cristo. Y siempre venía y nos decía lo mismo, hey Doc, me tenés que sacar esa cosa. Lo que ven acá en sus cicatrices, esto que está más o menos redondo es alodinia y esto que está acá es hiperalgesia. Partiendo de acá. No tiene nada que ver con un territorio de distribución neural. Pero es lo que el paciente nos decía. Así que empezamos a hacer cosas, inclusive cosas muy complejas, como por ejemplo lo que están viendo acá, que es radiofrecuencia de ganglio anexo de la raíz dorsal, fenolización de los intercostales, cosas muy complicadas. Y lo que además, por supuesto, de todos los medicamentos que se puedan imaginar. Y lo que conseguíamos con esto era una reducción del área de dolor
pero sin cambiar la intensidad. Y en este caso el niño seguía diciendo siempre lo mismo. 16 sobre 10. No 10 sobre 10, 16 sobre 10. No sé por qué no decía 20, pero él decía 16. Hasta que un día empezamos a creerle. ¿Y si hay algo más que no estamos viendo? ¿Y si esa cicatriz subcutánea que estamos viendo por arriba de la pleura, a nivel por arriba del ISP, fuera la causa? El otro problema fue conseguir un cirujano y convencerlo de que sacando este pedazo de tejido, el niño iba a mejorar. Después de 2 cirugías y otras 2 intervenciones para destruir el tumor. O finalmente lo conseguimos. El cirujano removió este pedazo de tejido, que era una cicatriz arriba del plano muscular, y el niño no tuvo más dolor. Siguió con su tratamiento psicológico, siguió con su tratamiento fisioterápico. ¿Cuáles son mis mensajes para ustedes hoy? En dolor crónico postquirúrgico, prevención es tratamiento. La prevención puede ser primaria, identificando la población que tiene riesgo de hacerlo y cambiando las cosas que podemos cambiar. La perspectiva sobre la actividad física, la catastrofización, la ansiedad, el sueño. Tratar bien el dolor, además. Anticipar que este niñito vaya a una transición hacia el dolor crónico, actuar inmediatamente después de la cirugía. Mirar qué pacientes están dando mal en los primeros días después de una cirugía, en las primeras 4 semanas. Anticipar la consulta con el especialista en dolor, asumiendo que exista, o poner ese niño en contacto con otras personas dentro de tu hospital. Y la prevención terciaria es prevenir que este niño o esta niña tenga disabilidad asociada al dolor. Esto significa que en algunos casos vamos a tener que ayudar a los niños a ser funcionales yendo a la escuela, teniendo actividad física, ayudarlos a dormir, aunque tengan dolor. Mi último mensaje, si quieren tratar dolor crónico en general en niños y dolor crónico postquirúrgico en particular, sus pacientes necesitan de ustedes, sin ninguna duda. Pero también necesitan de alguien que se ocupe de la terapia física y alguien que se ocupe de la terapia psicológica. Esto va a ayudar mucho más a sus pacientes que solamente una aguja. Les agradezco realmente y les mando un gran abrazo desde Montreal. Hasta pronto. Bueno, muy interesante la charla del doctor Ingelmo. Creo que nos ha actualizado sobre este tema que muchas veces no tenemos en cuenta o no lo pensamos en la población pediátrica. Queremos agradecerle al doctor Ingelmo por su participación y a todos ustedes por haberse conectado a esta charla. Bueno, tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene.